Leemos Job 1:1 hasta el 5 y dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana porque podemos proclamar, declarar por medio del canto que Cristo es digno. Por siempre es digno. Por siempre la gloria es para Él. Por siempre el honor es para Él. Y gracias, Señor, te damos por tu palabra que la hemos podido leer en esta mañana. Y queremos honrarte en esta mañana al estar atentos a tu palabra, a estar reverentes a tu palabra, a entender que eres tú quien nos hablas por medio de Job, que eres tú quien quieres hablar a cada corazón presente, a cada persona, a cada padre presente, que eres tú, Señor, el que quieres hablar a tu pueblo. Señor, bendice este tiempo, que estemos alertas, que estemos atentos, que nuestra mente no esté distraída, Señor, sino que tu Espíritu haga una obra maravillosa, poderosa, sobrenatural en cada corazón presente. Si es tu voluntad, trae luz a aquellos que están en tinieblas. Trae salvación, Señor, por medio de tu palabra. Bendice a tu siervo, Señor, para hablar tu palabra, para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Los padres tienen un lugar importante en el diseño de Dios. Los padres tienen un lugar muy importante en el diseño de la familia. Como hemos visto las últimas semanas en el libro de Efesios, Dios ha estructurado, Dios ha diseñado, Dios ha establecido la familia. Y dentro de esta familia, Dios ha establecido diferentes roles para cada persona que es parte de esta familia. La esposa, la madre, tiene un rol, un papel que jugar dentro de la familia. El esposo, el padre, tiene un rol que jugar dentro de la familia. Y como hoy es el Día del Padre, por lo menos se celebra el Día del Padre, vamos a hablar un poquito de los padres. La Biblia no nos manda a celebrar a los padres o a las madres en algún día específico. Sin embargo, sí nos da indicaciones de honrar a nuestros padres. La Biblia nos dice en Éxodo, uno de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Cuando vimos en Efesios, se repite: honra a tu padre y a tu madre. Hay un deber de los hijos de honrar a los padres. Hay un deber, una responsabilidad de los hijos de honrar a vuestros padres y a vuestras madres, independientemente de nuestra edad. Siempre que tengamos padres, tenemos que honrarlos, porque ese es el mandamiento de Dios. Y vivimos en un tiempo donde quizás el padre es menospreciado, donde quizás al padre no se le da la importancia que merece,
donde quizás el padre no se nos ha inculcado la importancia, el papel que el padre juega dentro de la familia del diseño de Dios. Y para ver la importancia de ese diseño que Dios ha establecido, no vamos a ver la televisión, no vamos a ver los reportajes, no vamos a ver las estadísticas, vamos a ver lo que Dios ha dicho en su palabra. Vamos a ver el patrón que Dios ha establecido en su palabra. Y en la palabra del Señor, Dios nos ha dejado ejemplos de hombres que fueron padres ejemplares. Debemos de recordar que la Biblia no es un cuento de hadas, de que la Biblia no es un cuento que nos pinta un panorama perfecto de todo personaje en la Biblia. No, la Biblia nos presenta a los personajes tal como son, lo bueno y lo malo. De Job, lo que vamos a ver hoy es el carácter de Job que se nos presenta en estos primeros 5 versículos. Job, el libro de Job es un libro que a muchos les ha gustado leer porque habla mucho del sufrimiento humano, de la calamidad del ser humano y por qué le suceden cosas difíciles, calamidades, enfermedades, pérdidas a los seres humanos. Pero eso no va a ser el enfoque de nosotros en esta mañana, sino que vamos a ver en estos primeros 5 versículos 3 características de un padre ejemplar, que nosotros como padres y también las madres y los hijos pueden aprender. 3 características que vemos en Job de un padre ejemplar. Lo que se nos narra acerca de Job en estos primeros versículos, primero se nos dice de dónde era Job. Había en tierra de Uz un varón llamado Job. Esta tierra de Uz no se sabe exactamente dónde estaba, pero lo que sí se puede decir es que estaba fuera de Israel. Había un hombre llamado Job que estaba fuera de Israel. Y lo interesante que me llama la atención de esto es que simplemente nos dan esta frase para presentarnos de dónde es Job y luego de dónde es no importa. De dónde es no importa. Porque inmediatamente después que se nos dice Job es de Uz, luego se nos habla del carácter de Job. Luego se nos habla del carácter de Job. Y lo primero que quiero que entendamos, hermanos y hermanas también, que la realidad de las cosas es que un buen padre no es determinado del lugar de donde viene. No importa de dónde vengamos, no importa de qué país, no importa de qué nacionalidad, no importa de qué trasfondo, no importa si nos crecimos pobres o si nos crecimos ricos, no importa. Lo que importa es lo que sigue. Porque lo primero es, había un hombre en Uz y luego ese detalle pasa. Porque lo que sigue es lo importante. Y lo que podemos aprender del resto del versículo 1 es que un buen padre es de carácter piadoso. Un buen padre es de carácter piadoso. Y cuando hablamos de carácter piadoso, hablamos de un padre que tiene una devoción al Señor. Hablamos de un padre que tiene respeto hacia Dios, que afecta la vida que vive. Y solamente un padre con carácter piadoso puede ser el padre que conoce al Señor. Si usted es casada con que su esposo no es cristiano, él no puede tener carácter piadoso. Porque el carácter piadoso solamente viene de parte de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la obra de la palabra en el corazón de esa persona. Y si esa persona no está conectada al Señor, no puede tener carácter piadoso, no puede acercarse a Dios, no puede tener interés de Dios. Entonces, hermana, si su esposo no es cristiano, no espere esto de él, aunque lo desee, porque no lo puede proveer. El carácter piadoso viene de la persona que está cerca de Dios, que respeta a Dios, que honra a Dios, que obedece a Dios y afecta la manera en que vive, sus actitudes, sus actividades, sus acciones.
que honran y agradan a Dios. Ese es el carácter de un padre cristiano. El carácter piadoso de un padre cristiano. ¿Cómo lo vemos en Job? Note, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y note la descripción de Job. Y era este hombre. 4 características: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es un carácter piadoso. Ese es un carácter piadoso. Era un varón perfecto, era un varón recto, era un varón temeroso de Dios, era un varón apartado del mal. Y si pensamos de que es el escritor que está pintando a Job de una manera favorable, porque es lo que sucede entre los seres humanos, ¿verdad? Aunque por ejemplo, cuando una persona fallece, todos hablan bien de él, aunque fue una persona terrible, pero todos hablan bien de él. Pero esta descripción de Job no solamente fue la descripción del escritor, porque si noten lo que dice el versículo 8 de este mismo capítulo: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién estaba dando testimonio del carácter de Job? Dios. Dios. Usted conoce gente de confianza, y si alguien de confianza le recomienda algo, pues es de confianza, le voy a confiar lo que me está recomendando. No hay nadie más de confianza que Dios. Y Dios recomienda y describe a Job como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Además, en el capítulo 2, en el versículo 3, otra vez, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Otra vez, Dios da testimonio de Job de su carácter piadoso, porque un buen padre, un padre cristiano, tiene un carácter piadoso. Hombre perfecto, varón perfecto. No está hablando de perfección como alguien libre de pecado, porque no hay nadie que está libre de pecado, pero está hablando de alguien que es irreprochable. Está hablando de alguien que es intachable. Está hablando de alguien que es íntegro, que es cabal, que no tiene algún defecto moral. Está hablando de alguien que es honesto. Está hablando de alguien que es fiel a su esposa. Está hablando de alguien que trata bien a sus siervos, porque él tenía muchos siervos. Está hablando de alguien que es generoso con los pobres. Está hablando de alguien que evita la idolatría. Varón perfecto, varón recto. Cuando habla de recto, habla de derecho, de rectitud, de integridad, que sus tratos con otros eran rectos, que él no extorsionaba, él no se aprovechaba, él no era tramposo, él era recto en todo lo que él hacía. Él hacía lo que decía. ¿Cuántos no hacen lo que dicen? ¿Cuántos no hacen lo que dicen? ¿Cuántos hombres, varones, padres no hacen lo que dicen? Pero Job era recto. Si él decía algo, él lo iba a hacer. Él lo cumplía, porque era un hombre recto. Note lo que dice ahí en Job, en el capítulo 29. Job, capítulo 29 y versículo 12. Job 29:12. Este es Job hablando. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Versículo 15.
Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Era un hombre recto. Era un hombre perfecto. Era un hombre intachable. Y luego, regresando a la descripción de Job, hombre perfecto, hombre recto, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Un buen padre es alguien que es temeroso de Dios. Porque no puede ser un buen padre si no es estas cosas primero. Porque hasta ahorita no ha dicho nada de sus hijos. Este es Job, este es su carácter. Varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios. ¿Qué significa que era temeroso de Dios? ¿Que le tenía miedo a Dios? No. Lo que significa que era temeroso de Dios es que le tenía reverencia a Dios. Le tenía respeto a Dios. Respetaba y obedecía la ley de Dios. Y esto significa que era sabio. Y las hermanas van a saber esto bien. Porque ¿qué nos dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Era temeroso de Dios. ¿Cuál era la evidencia de que era temeroso de Dios? ¿Cuál es la evidencia de que una persona teme a Dios? Porque es que los que temen a Dios confían en Dios. Los que temen a Dios honran a Dios con sus vidas. Los que temen a Dios obedecen a Dios. Los que temen a Dios cuidan a su familia, cuidan a su esposa, cuidan a sus hijos, proveen por ellos. Los que temen a Dios se apartan del mal. Los que temen a Dios, nos dice Proverbio, aborrecen el mal, aborrecen la soberbia, aborrecen la arrogancia. Todo esto nos describe un carácter piadoso, varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios. Y la última descripción es que es apartado del mal. Se alejaba del mal. Y lo que nos recuerda es que la persona recta e intachable se aparta del mal y se acerca a Dios. Se aparta del mal y se acerca a Dios. Que el hombre sabio teme a Dios y se aparta del mal. Se aparta del mal y se acerca a Dios. Y estimado hermano, estimado padre que está aquí, ¿cómo es la descripción suya? ¿Es considerado usted un varón perfecto? ¿Es considerado usted un varón recto? ¿Es considerado usted un varón que teme a Dios? ¿Es considerado usted alguien que se aparta del mal? Y no dice si usted se considera, porque uno se miente a uno mismo. Otros consideran que usted es recto. Otros consideran que usted es intachable. Otros pueden ver que usted teme a Dios. Otros pueden ver que usted se aparta del mal. Porque el testimonio del escritor, el testimonio de Dios, que ese era el carácter de Job. Y lo que se espera del cristiano y el que es padre, que tenga estas cualidades: temeroso de Dios, apartado del mal, varón irreprochable, varón recto en todos sus tratos. Pero además de eso, nos podemos decir del versículo 2 y del versículo 3 que un buen padre es alguien que es un trabajador y es un proveedor. Un buen padre es alguien que es un trabajador y es proveedor. Porque notamos, versículo 2, después que describe su carácter, el versículo 2 se nos dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tuvo una familia, tuvo una esposa, tuvo 7 hijos, tuvo 3 hijas, 10 hijos en total. Dios lo bendijo con esta familia. Y además de bendecirlo con esta familia, versículo 3 nos da a entender que Job era rico.
que Job tenía muchas pertenencias. Su hacienda, en ese entonces, la riqueza no se medía por el dinero. La riqueza se medía por el ganado que tenía. Por el ganado que tenía. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Una yunta habla de pares. Estamos hablando de 1,000 bueyes. 1,000 bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre de carácter piadoso, pero también era un hombre rico, que tenía una familia. ¿Y cuántas personas ricas hay que tienen carácter piadoso? No digamos padres. Hablando con personas en el trabajo que conocen a otras personas que son gente de dinero, es lo que dicen, la mayoría de ellos son terribles. No tienen piedad, no tienen misericordia, no son amables, ninguno de ellos. Pero este Job, porque su carácter era que temía a Dios y apartaba del mal, era recto y era temeroso de Dios, aunque tenía todas estas posesiones, no lo alejaba de Dios, sino que lo acercaba más a Dios. Para tener esta familia tenía que trabajar para proveer para ellos. Para tener tantas pertenencias tenía que trabajar para mantener todo lo que este Job tenía. Y el padre que no provee para los suyos, para los de su casa, dice la Biblia que es peor que un incrédulo. El padre debe de proveer para los suyos. El padre debe proveer para los de su casa. Y el que no lo hace es peor que un incrédulo, dice la Biblia. Note lo que dice Timoteo, 1 Timoteo. Primera Timoteo capítulo 5. Primera Timoteo 5, 7 nos dice lo siguiente: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, no importa lo que diga, ha negado la fe. Porque ¿cómo puede ser un cristiano negligente con su familia? ¿Cómo puede un cristiano no proveer para los suyos? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y note que primero a Job se nos describe el carácter de él, para que después se nos describe que él es alguien que provee, que trabaja para los suyos. Y porque es recto, y porque es temeroso de Dios, y porque es apartado del mal, no malgasta el dinero en aquello que no beneficia a su hogar. Porque el buen padre provee para los suyos. Porque el buen padre provee para los suyos. Y no malgasta sus recursos en cosas que no benefician a su hogar. No lo malgasta en deleites. No lo malgasta en placeres. No lo malgasta en el alcohol. No lo malgasta en aquellas cosas que no traen beneficio a su familia. Estimado hermano que es padre, usted y yo tenemos la responsabilidad de proveer para los nuestros, para nuestro hogar, para nuestra esposa, para nuestros hijos, y ser sabios para poder gastar lo que Dios nos ha dado para el beneficio de nuestro hogar. Pero debemos de tener cuidado con eso. Porque debemos de tener cuidado con caer en la trampa de decir, tengo que trabajar para mis hijos. Y ese pensamiento los lleva a ser negligentes con sus hijos. Los lleva a no estar presente con sus hijos porque está trabajando. Porque siempre está trabajando. Porque siempre trabaja tarde. Porque siempre trabaja los fines de semana. Y cuando no tiene trabajo allá, trabaja por otro lado. Porque tengo que proveer por mis hijos.
Y caemos en una trampa de estar proveyendo tanto por nuestros hijos que somos negligentes con nuestros hijos. Porque el siguiente punto es más importante de lo que ya hemos dicho. Un buen padre tiene un carácter piadoso. Un buen padre es trabajador y proveedor para su familia. Pero un buen padre se preocupa por la vida espiritual de sus hijos. Un buen padre se preocupa por la vida espiritual de sus hijos. No hay persona más influyente, no hay persona más responsable, más indicada para la crianza y el desarrollo espiritual de los hijos que el padre. No hay. No hay. En la niñez, en la juventud y aún cuando son adultos, no hay. Lo veremos en Job. Porque lo que vemos aquí es que Job tenía hijos adultos. Ya no eran niños, eran adultos. Cada quien tenía su propia casa. Y cada quien en su propia casa hacía banquete, hacía una fiesta. Invitaba al resto de los hermanos, invitaba a sus hermanas para que vengan a participar de la fiesta. Ya eran adultos. No entendemos bien cuando dice en el versículo 4, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. No se sabe exactamente lo que significa cada uno en su día. No se sabe si cada día de la semana había una fiesta en cada casa y la otra semana se volvía a repetir, o si está hablando como una fiesta de cumpleaños. No se sabe, pero lo que sí sabemos es que hacían la fiesta, invitaban a sus hermanas, porque quizás sus hermanas vivían con Job, para participar de esta fiesta. ¿Y qué pasaba? Versículo 5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Job estaba preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Job estaba velando por la vida espiritual de sus hijos. Job estaba a la expectativa de lo que ellos estaban haciendo o de lo que ellos podrían haber hecho, y Job se preocupaba a tal grado que Job ofrecía sacrificios en nombre de ellos por si acaso ellos hubieran hecho algún mal. Porque note lo que dice el versículo 5 otra vez. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Los hijos celebrando, los hijos reunidos, y Job preocupado por sus corazones. Job preocupado por sus corazones. Y generalmente son las madres las que se preocupan por sus hijos. Cuando pedimos oración aquí, y se ve en las iglesias también, son las madres las que piden oración por sus hijos, no son los padres. No son los padres, son las madres. Señor, hermanos, oren por mis hijos. Son las madres. Pero lo que vemos aquí, que es Job, es el padre que se preocupa por sus hijos. Es Job que se preocupa por el corazón de sus hijos. Es Job que no solamente se preocupa por el corazón de sus hijos, es Job que se levanta de mañana, es Job que los manda a traer, es Job que sacrifica holocaustos por si acaso hubiesen blasfemado a Dios en sus corazones. Es Job quien lo hacía. Hay un padre bueno, se preocupa por la vida espiritual de sus hijos. Cuando están en su hogar, de niños, cuando son jóvenes y aun cuando han salido del hogar, se preocupa por el bienestar de sus hijos. Y note la última frase, la última palabra del versículo 5. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El buen padre se preocupa por sus hijos todos los días.
Y no solamente proveer comida para ellos, sino específicamente que conozcan al Señor y que teman al Señor. Se levantan de mañana, oran por sus hijos, velan por ellos, están al cuidado de ellos. Mientras está bajo su dominio, les enseñan el camino del Señor, les enseñan el temer a Dios, les modelan el temer a Dios. Job era consistente, lo hacía siempre, lo hacía todos los días. Dice un escritor: quien haya de servir a Dios rectamente, ha de servirle continuamente. Servir a Dios no es part-time, no es medio tiempo, no es 20 horas a la semana. Servir a Dios es siempre. Estar al pendiente de nuestros hijos es siempre. Estar al cuidado de ellos es siempre. No solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Job ofrecía sacrificios por sus hijos siempre. Se levantaba de mañana siempre. Los padres que están aquí, ¿qué tan seguido oran por sus hijos? Y las madres también. No vaya a pensar que no es con ustedes también. Pero los padres, ¿qué tan seguido oran por sus hijos? ¿Qué tan seguido se presenta delante de Dios por sus hijos? Y no específicamente que les vaya bien, no específicamente que tengan buenas calificaciones, no específicamente para que encuentren trabajo, aunque todo eso es bueno, y es bueno pedirle a Dios por esas cosas, pero primordialmente para que se acerquen a Dios, primordialmente para que se arrepientan de sus pecados, primordialmente que Dios llegue a sus corazones. Y si no conocen al Señor, que se arrepientan para recibir vida eterna. Para que conozcan al Señor, para que se aparten del mal. Y comienza con nuestro carácter, con nuestra rectitud, con ser íntegros nosotros, con temer a Dios nosotros, con apartarnos del mal nosotros, para que nuestros hijos reciban el impacto de nuestra obediencia al Señor. Job era un sacerdote. Job presentaba sacrificios por sus hijos. Job no dependía de otros para hacerlo. Job no dependía de otros para orar por sus hijos. Cada padre debe tener esa responsabilidad de orar por sus hijos. Job no dependía de otros para ofrecer sacrificios. Job no dependía de otros para enseñarles el temor de Dios. Él lo hacía diariamente, continuamente por sus hijos, porque Job temía a Dios y Job quería que sus hijos teman a Dios también. Un buen padre se preocupa por la vida espiritual de sus hijos. Y debemos de entender, hermanos, de que cuando nuestros hijos ya crecen, ya son adultos, uno ya no los puede mandar, ya no tiene esa autoridad sobre ellos, pero uno los puede aconsejar, uno puede modelarles lo que es correcto. Dice un escritor: es cierto que los padres no pueden dar a sus hijos la gracia ni la salvación, es Dios el que santifica, pero deben fomentar su santificación con oportunos consejos, admoniciones y plegarias. Algunos de ustedes ya no tienen hijos chiquitos, ya sus hijos ya son grandes, ya son adultos, ya han hecho por ellos mismos, han tomado sus propias decisiones. ¿Qué hago yo?, pueden decir. Pero ¿no era esa la condición de Job? Sus hijos no estaban en casa. Sus hijos ya probablemente tenían sus propias familias. Sus hijos ya tenían sus propios hogares. Y aún así Job oraba por ellos. Aún así Job se presentaba delante de Dios por ellos. Y si usted tiene hijos adultos, no piense que su tarea ha terminado, no. Sus hijos son sus hijos hasta que uno de los dos ya no está aquí. Y siempre que sean sus hijos, tiene la responsabilidad, si es cristiano, de presentarse delante de Dios por sus hijos. De darle a sus hijos el consejo que ellos necesitan. El consejo indicado. Pero no solamente el consejo, sino el carácter piadoso, para modelarles a ellos que lo que usted les está diciendo es verdad y no es religiosidad. Porque fácil podemos decirle: hagan esto, pero yo no lo hago.
Eso es fácil. No, Job primero se nos presenta su carácter, varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios, varón apartado del mal. Y después se nos dice lo que él hacía. Pero notamos, hermanos, y ya hicimos hincapié un poco al principio, no importa de donde usted sea, no importa de donde usted venga, su lugar natal no importa, lo que importa es su carácter, y si conoce a Dios, y si respeta a Dios. Pero luego también note que cuando se habla de la familia de Job, se dedica el versículo 2, un versículo. Cuando se habla de sus pertenencias, se dedica a un versículo 3. Pero cuando se habla del trabajo que Job estaba haciendo por sus hijos, se dedican 2 versículos. Versículo 4 y versículo 5. No importa de dónde sea, no importa lo que tenga, pero si tiene un carácter piadoso, y si presenta a sus hijos delante de Dios continuamente, usted está haciendo algo bueno. Usted está haciendo algo bueno. Y si no lo hace, comience a hacerlo. Comience a hacerlo. Y solamente puede comenzar a tener un carácter piadoso si conoce al Señor. Si no conoce al Señor, no puede tener un carácter piadoso. Porque ese es lo que el Espíritu produce en la vida del cristiano. Hermana, si su esposo no es cristiano, ore por él, que conozca al Señor, para que su carácter cambie. Para que Dios haga una obra en él, para que comience a hacer lo que Dios le agrada y que comience a liderar a su familia. Hermano, yo sé que nosotros generalmente somos más perezosos espiritualmente que nuestras esposas, pero oremos por nuestros hijos. Presentémonos delante del Señor por nuestros hijos. Si son pequeños, inculquémosle la palabra del Señor. Si están bajo nuestro techo, bajo nuestra autoridad, modelémosles una vida piadosa y enseñémosles la palabra del Señor. Si ya son adultos y han crecido, oren por ellos. Aconséjenlos cuando tengan oportunidad. Pero también modélenles ya de adultos la vida piadosa que honra al Señor. Dios no nos manda en su palabra a reservar un día para honrar a nuestros padres. Es de todos los días. Es de todos los días. Y el trabajo de tener un carácter piadoso es de todos los días. Y el trabajo de presentarnos delante de Dios por nuestros hijos es de todos los días. Hermano, usted puede ser un buen padre con un carácter piadoso, con el deber de proveer y trabajar por su familia, pero más importante, por cuidar y velar por la espiritualidad de sus hijos. Que el Señor nos ayude a los padres a poder tomar el ejemplo de Job y poder implementarlo en nuestras vidas. Nos ponemos de